Antecedentes de la administración. Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente muchos de ustedes pensarán que es reciente o muy moderno. Pero les tengo una sorpresa. Es tan antiguo como la misma humanidad. El tema que nos ocupa en este video es los antecedentes de la administración. Antes de dar inicio, déjenme hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que cuando las antiguas civilizaciones construyeron las pirámides de Egipto, necesitaron organizar a miles de trabajadores, planear el transporte de enormes bloques de piedra y coordinar el trabajo durante décadas? Eso, jóvenes, es administración en su forma más pura. Y hoy vamos a descubrir cómo desde los tiempos más remotos el ser humano ha tenido que administrar para sobrevivir y progresar. Permítame comenzar explicándoles por qué necesitamos hablar de historia cuando estamos estudiando administración. Verán, jóvenes, la administración no apareció de repente cuando alguien abrió una empresa. La administración se ha dado desde los orígenes del ser humano. Cuando nuestros antepasados eran nómadas, tenían que planear dónde asentarse y organizarse para cubrir sus necesidades. Después, cuando se volvieron sedentarios y formaron grupos, sociedades y pueblos, tuvieron que realizar sus actividades apoyándose en métodos y procedimientos para lograr mayor productividad y eficiencia. Para entender bien los antecedentes de la administración, necesitamos ver cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia. Y es que ahí, en las relaciones de trabajo, es donde se manifiesta el fenómeno administrativo de manera más clara. En todas las épocas, el hombre ha tenido que planear, organizar, dirigir y controlar. Estos cuatro verbos son la esencia de la administración. Comenzamos nuestro recorrido en la época primitiva. Imagínense por un momento que están en la prehistoria, hace miles de años. No hay ciudades, no hay tecnología, no hay supermercados. Nuestros antepasados vivían en tribus y se dedicaban a tres actividades básicas: la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces. Ahora bien, jóvenes, aquí viene algo interesante que quiero que comprendan. Aunque no existían empresas ni escuelas de negocios, ya existía la administración. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tomar decisiones. Los jefes de familia eran quienes tomaban las decisiones de mayor importancia. ¿Casamos hoy o mañana? ¿Nos quedamos aquí o buscamos otro lugar? ¿Cómo repartimos la comida que conseguimos? Y aquí aparece algo fundamental: la división del trabajo. Aunque era primitiva, ya existía. Esta división se generaba por la diferencia de capacidad entre los sexos y la edad. Los hombres jóvenes y fuertes iban a cazar animales grandes. Las mujeres se quedaban a recolectar las plantas, los frutos y a cuidar a los niños. Los ancianos transmitían conocimientos y cuidaban el fuego. Cada quien tenía una función según sus capacidades. Déjenme preguntarles algo. Cuando ustedes hacen un trabajo en equipo para la escuela, ¿no hacen algo parecido?
Seguramente dividen las tareas. Uno investiga, otro escribe, otro hace la presentación y otro más expone. Eso es exactamente lo que hacían nuestros antepasados hace miles de años. La diferencia es que para ellos era cuestión de vida o muerte. Lo más importante de esa época es que el hombre empieza a trabajar en grupo y ahí surge la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado con la participación de varias personas. Sin cooperación y organización, la humanidad no habría sobrevivido. Ahora avancemos en el tiempo y lleguemos al periodo agrícola. Aquí ocurre uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Aparece la agricultura y con ella la vida sedentaria. El ser humano descubre que puede sembrar semillas, cuidar las plantas y cosechar sus propios alimentos. Ya no tiene que estar persiguiendo animales ni mudándose constantemente. Este camino trajo consigo nuevas formas de organización. Se da mayor importancia a la división del trabajo por edad y sexo. La organización social de tipo patriarcal se acentúa, es decir, el padre o el hombre mayor de la familia es quien tiene la autoridad y toma las decisiones más importantes. La economía agrícola de subsistencia deja en segundo lugar a la caza, a la pesca y a la recolección. Pero aquí viene algo muy importante, el crecimiento demográfico. Como la gente ya no se muere, perdón, de hambre tan fácilmente gracias a la agricultura, la población empieza a crecer y cuando hay más personas, se necesita optimizar los esfuerzos en el grupo social. Ya no basta con organizarse de manera simple. Ahora se requieren estructuras más complejas. Y entonces aparecen cosas maravillosas. El Estado, la ciencia, la literatura, la religión organizada, la organización política, la escritura y el urbanismo. Todo esto requiere administración. Enfoquémonos ahora en dos civilizaciones fascinantes, Mesopotamia y Egipto. En estas regiones se manifiesta el surgimiento de clases sociales bien definidas. Ya no todos son iguales. Ahora hay gobernantes, sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. El control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especie exigen mayor complejidad administrativa. Imagínense nada más. El faraón necesita que miles de campesinos le entreguen parte de su cosecha como tributo. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo saber quién pagó y quién no? ¿Cómo registrarlo? Por eso aparece una figura muy importante, el funcionario. Este personaje se encargaba de aplicar las políticas tributarias del Estado y de manejar a un gran número de personas cuando se realizaban grandes construcciones, como las pirámides, los templos o los canales de riego. Y aquí les tengo un dato curioso que quiero que recuerden. Se diseñó el código de Hammurabi en Mesopotamia hace aproximadamente 3800 años. Este código es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conocen. ¿Y saben qué contiene? Entre muchas otras cosas, ilustra la jerarquización de la sociedad.
los salarios que debían recibir diferentes tipos de trabajadores y las responsabilidades de cada quien. Prácticamente ya hablaban de salarios y organización de trabajo hace casi 4000 años. ¿No les parece impresionante? Seguimos avanzando en nuestra línea del tiempo y llegamos a la antigüedad grecolatina, es decir, a las civilizaciones de Grecia y Roma. Aquí aparece una forma de organización del trabajo que marcó profundamente esta época, el esclavismo. Los esclavos eran personas que por diferentes razones, como guerras o deudas, perdían su libertad y se convertían en propiedad de otras personas. Realizaban todo tipo de trabajos: construcción, agricultura, minería, trabajo doméstico, incluso algunos eran profesores o médicos. ¿Cómo era la administración en esta época? Pues déjenme decirles que se caracterizaba por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como medida disciplinaria. En otras palabras, los supervisores vigilaban constantemente a los esclavos, y si no trabajaban lo suficientemente rápido o cometían errores, los castigaban físicamente. Ahora, ¿qué creen que pasaba con el rendimiento productivo? Era muy bajo, y la razón es lógica. Había un bajo rendimiento productivo debido al descontento por el trato inhumano que sufrían los esclavos. Si a ustedes los obligaran a trabajar a golpes, sin pagarles y sin reconocer su esfuerzo, ¿trabajarían con ganas y eficiencia? Por supuesto que no. Y aquí viene una lección muy importante que quiero que graben en su memoria. Esta forma de organización fue tan injusta e ineficiente que contribuyó a la caída del Imperio Romano. Uno de los imperios más poderosos de la historia colapsó, entre otras razones, por tener un sistema administrativo basado en la opresión y la injusticia. Esta lección histórica nos enseña algo fundamental para la administración moderna. Una organización que no respeta la dignidad humana, que no motiva a sus trabajadores y que gobierna por el miedo, está destinada al fracaso. Recuerden esto siempre. Después de la caída del Imperio Romano, entramos a la Edad Media o época feudal. Las relaciones sociales en este periodo se caracterizan por un régimen de servidumbre. Ya no hay esclavos propiamente dichos, pero aparecen los siervos, que son personas ligadas a la tierra del señor feudal. La administración del feudo estaba completamente sujeta al criterio del señor feudal. Él decidía todo: qué se cultivaba, cuándo se trabajaba, qué tributos se pagaban. Era prácticamente un pequeño rey en su territorio. Pero poco a poco las cosas van cambiando. Los siervos se vuelven trabajadores más independientes, y eso da origen a los talleres artesanales: el taller del herrero, del carpintero, del zapatero, del panadero. Cada artesano dominaba completamente su oficio y producía desde el inicio hasta el final. Con estos talleres artesanales surge un sistema de oficios con nuevas estructuras de autoridad. Ya no es solo el señor feudal mandando. Ahora hay maestros artesanos que enseñan a aprendices, y estos eventualmente se convierten en oficiales y luego en maestros. Aparecen también nuevas formas de administración, estructuras de trabajo extensa y niveles de supervisión escasos.
El trabajo se hace más especializado, pero también más independiente. Y aquí surge algo que todavía existe en nuestros días, los gremios. Los gremios eran organizaciones de artesanos del mismo oficio que se unían para proteger sus intereses comunes. Estos gremios son las organizaciones antecedentes del sindicato. Regulaban los horarios de trabajo, los salarios y demás condiciones de trabajo. Piénsenlo de esta manera. Si hoy en día escuchan hablar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o del Sindicato de Trabajadores Petroleros, están viendo una institución que tiene sus raíces en estos gremios medievales. La idea es la misma. Los trabajadores se organizan para tener más fuerza y defender mejores condiciones laborales. Y ahora llegamos a uno de los momentos más importantes de toda la historia de la administración, la Revolución Industrial. Esto ocurre principalmente en Inglaterra, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aparecen diversos inventos que propician el desarrollo industrial: la máquina de vapor, las máquinas textiles, el telar mecánico, los ferrocarriles. El mundo cambia radicalmente en unas cuantas décadas. ¿Qué pasa con los talleres artesanales que vimos en la época feudal? Desaparecen en gran parte. Ya no es rentable que un zapatero haga zapatos a mano cuando una máquina puede producir cientos de zapatos al día. Se centraliza la producción y esto da origen a un sistema de fábricas donde el empresario es dueño de los medios de producción, es decir, de las máquinas, las herramientas, los edificios, y el trabajador solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Surge algo que transformará para siempre la forma de producir: la especialización y la producción en serie. En lugar de que un trabajador haga su producto completo de principio a fin, ahora cada trabajador se especializa en una sola tarea que repite una y otra vez. Uno pone tornillos, otro corta metal, otro ensambla piezas. Entre todos producen el artículo final. Pero no todo fue progreso y modernidad. Hay un lado muy oscuro de la revolución industrial que debemos conocer. Se da la explotación inhumana del trabajador. Los horarios eran excesivos, de 14 o hasta 16 horas diarias. El ambiente de trabajo era insalubre: fábricas llenas de humo, sin ventilación adecuada, sin medidas de seguridad. Las labores eran peligrosas y había muchos accidentes. Incluso niños pequeños trabajaban en las fábricas y en las minas. Esta situación terrible eventualmente provocó protestas, movimientos obreros y la creación de leyes laborales para proteger a los trabajadores. Pero eso tomaría todavía varias décadas. Desde el punto de vista administrativo, algo importante ocurre en esta época. Aparecen especialistas en administración derivado de la complejidad del trabajo. Manejar una fábrica con cientos de trabajadores, máquinas complejas, materias primas, productos terminados, ventas, es algo muy complicado. Ya no basta con ser el dueño, ahora se necesitan personas que sepan organizar, planear y controlar todo este proceso. Y así llegamos al siglo XX, el siglo pasado, donde se da un gran desarrollo tecnológico e industrial
y aparecen nuevas formas de administrar. Aquí quiero que conozcan un personaje fundamental cuyo nombre deben recordar: Frederick Winslow Taylor. A este señor se le conoce como el padre de la administración. Taylor era un ingeniero estadounidense que trabajaba en una empresa de acero y se le ocurrió estudiar científicamente el trabajo. ¿Qué hizo Taylor? Tomaba un cronómetro y medía exactamente cuánto tiempo tardaba un trabajador en hacer cada movimiento: levantar una pala, cargar un material, caminar de un lugar a otro. Luego analizaba cuál era la forma más eficiente de hacer cada tarea. Buscaba eliminar movimientos innecesarios y encontrar el mejor método de trabajo. De ahí viene el nombre de administración científica, porque aplicaba el método científico al estudio del trabajo. Aunque hoy en día sus métodos se consideran demasiado rígidos y mecanicistas, porque trataban al trabajador casi como una máquina, hay que reconocer que Taylor sentó las bases de la administración moderna. A partir de Taylor surgen numerosos investigadores de la administración, dando un desarrollo importante a esta disciplina. La administración empieza a estudiarse en universidades, se escriben libros, se crean teorías. Ya no es solo práctica, ahora también es ciencia. Y llegamos a una conclusión fundamental del siglo XX. La administración se torna indispensable para el manejo de cualquier empresa, cualquier organización, cualquier institución, ya sea una empresa privada, una dependencia de gobierno, una escuela, un hospital, una asociación civil. Todas necesitan administración para funcionar bien. Hasta ahora hemos visto los antecedentes a nivel mundial, pero es muy importante que identifiquemos cómo se han presentado estas ideas en nuestro país, en México. Vamos a separar nuestra historia en épocas para comprenderla mejor. Época precolombina. Esta es la época antes de la llegada de los españoles. En nuestro territorio predominaron grandes culturas: la maya, la olmeca y la azteca, entre otras. Y aquí viene algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Estas culturas contaban con estructuras organizacionales muy avanzadas, con sistemas económicos y políticos bien definidos. Tenían ejércitos perfectamente organizados, tenían sindicatos o algo muy similar, sistemas culturales complejos, redes de comercio extensas. Los aztecas, por ejemplo, administraban un imperio enorme desde su capital, Tenochtitlán. Cobraban tributos a pueblos conquistados, organizaban obras públicas, mantenían un ejército. Todo esto requiere una administración sofisticada. En la época colonial, después de la conquista española, en esta época fueron implantados sistemas administrativos que provenían del viejo continente, de España, que no siempre beneficiaron en mucho el aspecto administrativo de nuestra región. Se impusieron formas de organización que no necesariamente se adaptaban bien a nuestra realidad. México independiente. Después de lograr nuestra independencia en 1821, esta época se caracterizó por la inestabilidad. ¿Por qué? Porque existían diferentes corrientes políticas y cada una pretendía imponer su forma de administrar. Unos querían una monarquía, otros una república federal,
otros una república centralista. Este desorden político generó desorden administrativo. La reforma. En esta época, bajo el liderazgo de Benito Juárez y otros liberales, se dieron cambios relevantes: la separación de la Iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Estos cambios permitieron que los aspectos administrativos tuvieran un gran avance, porque modernizaron las instituciones del país. Porfiriato. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, se dieron cambios importantes en aspectos industriales. Llegó la electricidad a las ciudades, se construyeron ferrocarriles por todo el país, se promovió el liberalismo económico. Todo esto generó cambios administrativos importantes. Se modernizó la administración pública y se profesionalizaron muchas instituciones. Revolución Mexicana. La lucha armada que comenzó en 1910 se caracterizó por un desequilibrio y desorden en el aspecto económico, político y social. Como podrán imaginar, esto dio un desequilibrio y descontento, también en los aspectos administrativos. En tiempos de guerra, la organización se dificulta mucho. Regímenes post-revolucionarios. Después de la revolución surge nuestra Constitución Mexicana de 1917, aunque sigue vigente hasta hoy, y aquí hay un artículo que deben conocer, el artículo 123, que hace referencia a las relaciones laborales. Este artículo establece los derechos de los trabajadores: jornada máxima de 8 horas, descanso semanal, salario mínimo, derecho a huelga y muchos otros más. También en esta época se crean oficialmente los sindicatos en México. Época moderna. En nuestra época actual se encuentran estructuras bien definidas en las empresas mexicanas, con el propósito de ser competitivas no solo a nivel nacional, sino también internacional. Las empresas mexicanas han tenido que profesionalizar su administración para poder competir en un mundo globalizado. Rápidamente quiero mencionarles cómo fue la administración en nuestro continente, en América Latina, en general, para que tengan ustedes una visión más amplia. En la época prehispánica evolucionaron grandes civilizaciones: los mayas, los aztecas, los incas, entre muchas otras. Todas estas civilizaciones se basaban en la administración de los estados, de los grupos colectivos de trabajo, de los tributos y de los mercados. En la época colonial, la administración de las colonias españolas y portuguesas se basaba en las reformas borbónicas y en métodos usados en España y en Portugal. En el siglo XIX, con las independencias, las nuevas naciones latinoamericanas empezaron a administrar fábricas conforme a los sistemas vigentes en Occidente, especialmente los europeos. Y en el siglo XX, la administración en América Latina ha dependido en gran medida de las técnicas estadounidenses. Muchas de las prácticas administrativas que usamos hoy vienen de Estados Unidos. Antes de finalizar, quiero hablarles de dos instituciones que han influido enormemente en la forma en que entendemos la administración hoy en día. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido un modelo de administración por su estructura de autoridad, obediencia y jerarquía, que son básicos para el funcionamiento de cualquier organización. Piénsenlo. La Iglesia Católica ha existido por más de 2000 años. Está presente en prácticamente todos los países del mundo. Tiene millones de miembros y todo funciona de manera ordenada. Hay una estructura clara: el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Cada quien sabe cuál es su rol y a quién reporta. Este modelo ha sido estudiado y aplicado en muchas organizaciones.
La segunda es la organización militar. Los ejércitos también han aportado mucho a la administración. Manejan una dirección lineal, es decir, cada subordinado tiene un solo superior y este a su vez tiene un jefe. Esto evita confusiones sobre quién da las órdenes. Además, están organizados por especialidades: caballería, infantería, ingenieros, transmisores. Cada unidad tiene una función específica. También dividen sus territorios en zonas militares, de manera similar a como las empresas se dividen en áreas funcionales: producción, ventas, finanzas, recursos humanos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hemos hecho un largo recorrido desde la época primitiva hasta nuestros días y hemos visto cómo la administración ha estado presente en todas las etapas de la historia humana. Déjenme sintetizar los puntos más importantes que quiero que recuerden de este video. Primero, la administración no es algo nuevo ni moderno. Existe desde que el ser humano empezó a vivir en grupos y tuvo que organizarse para sobrevivir. Planear, organizar, dirigir y controlar son actividades que la humanidad ha realizado durante miles de años. Segundo, la administración ha evolucionado según las necesidades de cada época. Desde la división primitiva del trabajo, pasando por las grandes construcciones de las civilizaciones antiguas, los gremios medievales, la revolución industrial, hasta la administración científica del siglo XX, siempre ha habido progreso y cambios. Tercero, los errores del pasado nos enseñan lecciones valiosas. Vimos que sistemas basados en la opresión como el esclavismo no solo son injustos, sino también ineficientes. Una buena administración debe respetar la dignidad humana y motivar a las personas. Cuarto, en México y América Latina tenemos nuestra propia historia administrativa, con grandes logros en la época prehispánica y constante evolución hasta nuestros días. Quinto, instituciones como la Iglesia Católica y las organizaciones militares han aportado modelos de jerarquía y organización que todavía se usan en las empresas modernas. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Por qué es relevante todo esto para su vida? ¿Para qué les sirve conocer estos antecedentes? Les voy a dar tres razones. Primera razón, para entender el presente. Muchas de las prácticas administrativas que existen hoy en las empresas, en el gobierno, en las escuelas, tienen su origen en el pasado. Si conocen la historia, comprenderán mejor por qué las cosas funcionan como funcionan. Segunda razón, para valorar los derechos laborales que tenemos hoy, cuando vean que su papá o su mamá tienen derecho a vacaciones, a aguinaldo, a seguro social, a una jornada de 8 horas, recuerden que estos derechos no siempre existieron. Son conquistas que tomaron siglos y que debemos cuidar. Tercera razón, para que ustedes, cuando sean profesionistas o empresarios, sepan que la buena administración es la base del éxito de cualquier organización, ya sea que dirijan ustedes una pequeña empresa familiar o trabajen en una gran corporación o incluso que organicen un proyecto comunitario, van a necesitar estos conocimientos. La administración está en todas partes. Cuando sus padres organizan los gastos del hogar, están administrando. Cuando ustedes planean un proyecto escolar en equipo, están administrando. Cuando el director de la escuela coordina a los maestros y al alumnado, están administrando. Quiero cerrar con una reflexión. A lo largo de la historia, las civilizaciones que supieron organizarse mejor, que supieron administrar eficientemente sus recursos, fueron las que prosperaron y dejaron un legado.
Las que no lo hicieron desaparecieron o se estancaron. Ustedes jóvenes están en la prepa y tienen todo el futuro por delante. Algunos de ustedes tal vez se conviertan en empresarios, otros en gerentes de empresas, algunos otros en funcionarios públicos, otros en profesionistas independientes. Sea cual sea el camino que elijan, van a necesitar administrar su tiempo, sus recursos, sus proyectos y tal vez a otras personas. Los invito a que vean la administración como una herramienta poderosa que les va a servir toda la vida. Los conocimientos administrativos son universales y atemporales. Sirvieron hace 4000 años en Mesopotamia y sirven hoy en el siglo XXI. Recuerden, jóvenes, siempre que administrar es un arte y una ciencia. Requiere conocimientos técnicos, pero también requiere sensibilidad humana, ética y visión de futuro. Los grandes administradores no solo saben organizar recursos, también saben inspirar a las personas, crear ambientes de trabajo digno y construir organizaciones que benefician a la sociedad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.